Curia Filípica, con palabras de hoy, es el mayor bestseller de la historia de nuestra literatura jurídica en mucho tiempo. Tanto es así que es el primer tratado de derecho procesal escrito por un ovetense y a la vez el primer tratado de derecho mercantil, porque aunque inicialmente se publicaron separados los dos libros, uno en el año 1603 en Lima y el otro en el año 1617 también en Lima, el primero con el título Curia Filípica y el segundo con el título Laberinto del comercio terrestre y naval. Andando el tiempo, los editores juntaron las dos ediciones en un solo volumen y así durante 3 siglos. Eso es la Curia Filípica. La Curia es un libro principalmente de derecho procesal, el Laberinto es un libro de derecho mercantil. Estas dos obras tuvieron una gran difusión principalmente porque estaban escritas en castellano en un momento en que la lengua jurídica por excelencia era el latín y en la universidad se enseñaba el latín. ¿Él sabía latín? Pues bueno, posiblemente sí, porque hay muchas obras de las que citan que están escritas en latín. La Curia Filípica representa, como he dicho, el primer tratado de derecho procesal y de derecho mercantil en la historia de la literatura española. ¿Qué significa? Pues que ahí están recogidos en, digamos, capítulos breves, con lenguaje claro y muy expeditivo, pues los entresijos de los pleitos, de cómo se tramitaba un pleito en la época, y también todos los entresijos de lo que era el comercio terrestre y el comercio naval, o sea, lo que hoy consideramos o llamamos derecho marítimo. Claro, todo esto, si nos ponemos en el contexto histórico en el que fue publicados estos dos libros, veremos que representa pues, un hito en la historia de nuestro pensamiento jurídico y de nuestra literatura jurídica. ¿Se le ha dado la importancia que tiene la curia a lo largo del tiempo? Seguramente no. No porque se haya olvidado o se haya menospreciado el texto. Hay toda una serie de enigmas ligados a la personalidad del autor y a la autoría de los libros que han envuelto todo el proceso en una especie de halo de misterio digno de una novela de aventuras. El primer enigma es el autor, no porque no haya existido, el autor seguro que ha existido, pero tenemos que decir que era un paisano de Tellego que no estudió, no era bachiller, tampoco era licenciado en Derecho, no estudió en ninguna universidad y que a los 14 años, pues cuando era un adolescente, se marchó al Nuevo Mundo y tampoco sabemos cómo llegó allá, probablemente llegó de polizón o probablemente llegó en alguna otra expedición, pero no figura en los registros de salida. Bueno, la vida de Evia Bolaño, es una vida sencilla, no está jalonada por grandes acontecimientos, porque él nace en Oviedo, 1568-1571, y muere en la ciudad de los Reyes en 1623. La instrucción que recibe elemental la recibió en Oviedo, después estuvo de escribiente con un escribano, posiblemente su tío Cristóbal de Carrio. Parece que pasó por el Colegio de San Gregorio, que era un colegio de latinidad, de gramática, no era un colegio universitario, un colegio preparatorio para los estudios superiores que nunca realizó. Por lo que él dice, y tenemos que fiarnos porque no tenemos más testimonios, pues estuvo en la corte, en Madrid, en las chancillerías de Valladolid y Granada, pero no ocupó ningún oficio público, debió tener el manejo de los papeles y ese, digamos, que fue la razón después de su competencia para escribir tanto la Curia Filípica como el Laberinto. Posiblemente pasó a América porque no se conserva el expediente que tenía que hacer ante la Casa de la Contratación de las Indias en 1589 con su primo, don Fernando de Castro, con el que después tendrá gran relación. Pasaban porque iba un tío de su primo
que era Gómez Pérez de las Mariñas, gobernador de Filipinas, y lo hicieron por la vía de Nueva España, con lo cual parece que en esta época fue cuando pasó Evia Bolaño. Y como Gómez Pérez de las Mariñas tuvo licencia del rey de pasar 200 personas y soldados sin tener expediente, posiblemente uno de ellos fue Evia Bolaño. Lo que pasa es que él no pasó a Filipinas, se quedó en Nueva España y después el primer destino que sabemos que tuvo fue en Quito. Allá en el Nuevo Mundo aparece por Quito, pues seguramente trabajando en alguna escribanía de estas que auxiliaban a los juzgados, porque pide que le den un cargo de notario, de escribano, que para la época era importante. Obviamente no se lo dan. Las actividades pues, de escribiente, de manejo de papeles, de gestor, porque a pesar de que pretendió una escribanía del número en Indias, no la consiguió, tampoco fue receptor en la audiencia de Quito, con lo cual se supone que el conocimiento que tuvo de las cuestiones jurídicas era por la vía práctica. Y, inexplicablemente, sin que sepamos cómo ocurre, unos pocos años después aparece en Lima. A principios del siglo XVII pasa a Lima. Lima, la ciudad de los reyes, era el nombre oficial en aquella época, que era la capital del virreinato más rico del mundo, el virreinato del Perú. Y en este momento, pues claro, llega a Lima en un momento de una efervescencia cultural en Lima. Es la época nada menos que de Santo Toribio de Mogrovejo, que era el arzobispo de Lima y era jurista, no era teólogo, y con la sede de la audiencia y después la sede de la Universidad de San Marcos de Lima, una de las universidades más antiguas de América, con la de México. Con lo cual, en fin, publica la Curia Filípica, esa edición de 1603. Y al poco de llegar a Lima, aparece publicada la primera obra, la Curia Filípica, en el año 1603. Para un paisano de Tellego que no ha estudiado en ninguna universidad y que le publican un tratado en Lima, hace falta pues todavía muchas explicaciones históricas. Sigue el tiempo y al cabo de pocos años, en vista del éxito del primer volumen, publica el segundo, El laberinto del comercio terrestre y naval, en 1617, también en Lima, el mismo paisano de Tellego. Este paisano puso a Oviedo y a Asturias en el mapa del virreinato del Perú, porque en el frontispicio de sus obras dice que es natural de Oviedo, Principado de Asturias, Reino de España. Ahí queda eso. Y él después encarga a otro primo suyo, don Fernando Ramírez de Valdés, que era beneficiado de San Ginés de Madrid, que le gestione la impresión en España. Y entonces, le dice además que le consiga un patrocinio. Era muy común en las obras de la época que tuvieran el padrinazgo pues, de una persona notable, un aristócrata, un eclesiástico de nota y todo eso. Y él consigue el patrocinio, y aparece su escudo en la impresión del Laberinto de Madrid, la primera, de don Rodrigo de Sandoval y Moscoso, que era sobrino del duque de Lerma y también era pariente de Evia Bolaño. Y después muere en Lima en 1623, Testa en el mismo año 1623, deja de heredera universal a su hermana María, que vivía en Asturias, pero en la sección de bienes de difuntos del Archivo General de Indias no se conserva ningún traspaso de la fortuna de Evia Bolaño, porque debía tener muy poco, poco menos que estaba para ser enterrado de limosna. O sea que no parece que haya tenido una vida muy ordenada ni muy arreglada y desde luego económicamente muy precaria. Evia murió pobre de solemnidad y fue enterrado en el convento de San Francisco de Lima. Cada vez que ustedes vayan a visitar el convento, verán que entre los miles de calaveras que están expuestos al público, probablemente una de ellas sea la de Evia Bolaños. Entre las muchas anécdotas referidas a la vida del autor,
hay una que está documentada fehacientemente y que por lo tanto es fidedigna. Debemos pensar no, Hevia, en el momento en que estaba en Lima, era ya un fuertote varón de unos 35 años, soltero, y por lo que corren algunas malas voces, pues algunas veces debería ser un poco bravo. El caso es que un día se iba a batir en duelo con otro ciudadano, y cuando iba camino del lugar del duelo, se cruzó con una persona que le dijo: ¿a dónde vas? ¿Tú eres cristiano? ¿Te vas a batir con un hermano tuyo y vais a llegar a la sangre? Hevia, que no lo conocía absolutamente de nada y que estaba viendo a su contrincante en el otro lado del campo, que tampoco había podido hablar con el tipo, pues se quedó un poco como cortado, cesó en sus afanes de duelo, se hermanó con su contrincante y se hicieron incluso amigos. Con el tiempo se descubrió que esa persona que había interferido en los propósitos duelescos de Hevia era San Francisco Solano. Y esta anécdota consta documentada en el proceso de canonización del beato Francisco Solano. De Juan de Hevia Bolaños se pueden contar muchas cosas, pero me centraré en una concreta, creo que hasta ahora desconocida, que se basa en un pleito que nació a raíz de la publicación del Laberinto, donde él decía que los aragoneses eran extranjeros en Indias. Esto provocó que un cura que quería acceder a un deanato, como era aragonés, se lo denegaron. En este pleito, que a través del protector general de los indios, Domingo de Luna, y por vía del abogado Mesía de Zúñiga, que defendió a los aragoneses, le requisaron, por decirlo de alguna manera, bastantes libros del Laberinto para poder rectificar, aunque prácticamente era imposible poner notas al margen, que era lo que quería, para rectificar diciendo que los aragoneses también tenían o podían tener oficios en Indias por no considerarse extranjeros. Bien, este pleito no tuvo mucho éxito y en la audiencia de Lima decían que lo diminuto que estableció en el pleito la audiencia y por tanto suplicaron luego al Consejo General de Indias, donde ahí ya no se supo más porque aunque he intentado pues buscar en el Archivo General de Indias justamente ese pleito, faltaba. De entre los muchos enigmas que suscita la apasionada vida de Juan de Hevia Bolaños, hay otro que yo creo que es significativo y que hay que referirse a él sí o sí, que es que a pesar de que figura en la portada de cada uno de sus libros como el autor, en un determinado momento histórico se ha cuestionado si un tipo así, o sea, un paisano, había podido escribir unas obras tan bien escritas, tan bien fundadas, como para que sirvieran de modelo y de lección a los juristas. No olvidemos que los dos libros fueron texto en las universidades españolas hasta bien entrado el siglo XIX, y que aparte de eso, la obra de Hevia Bolaños y el propio autor está recogido en el diccionario de autoridades, o sea, como una persona que tiene un lenguaje digno de ser respetado y culto. Pues bien, determinados historiadores y jurisconsultos pusieron en duda la autoría de Hevia Bolaños y se empezó a crear una especie de leyenda, no sé si urbana o como quisiéramos llamarle, para despojarle de la paternidad de sus obras. Esto ocurrió sobre todo a mediados de los años 50 del siglo pasado, por impulso de un historiador peruano muy solvente y muy conocido, como era Loman Villena, de tal manera que su opinión empezó a hacer mella incluso en la doctrina española. Asistimos a uno de los casos, yo diría, o uno de los intentos más graves de despojar de la paternidad a un autor de su propia obra. Y tuvo que pasar mucho tiempo, y hasta que en el año 2000 otro jurista asturiano, el profesor Muñoz Planas, catedrático de Derecho Mercantil de esta universidad,
reivindicó con argumentos solventes y hasta ahora no rebatidos la personalidad y la autoría de Juan de Hevia Bolaños, rindiéndole otra vez tributo y culto a un autor que es patrimonio cultural de Asturias. Las dudas sobre la autoría de la curia filípica nacieron fundamentalmente por dos motivos. El primero, la ausencia de noticias sobre la vida de Juan de Hevia Bolaños, que efectivamente era un hombre hace unos años prácticamente desconocido, con muy pocos datos sobre su vida, y el segundo, que de los pocos datos que se conocían, era precisamente el que no había ido a la universidad. Sorprendía, pues, a los autores que lo estudiaban que una persona sin formación académica fuera capaz de escribir 2 libros de la talla de La Curia y El Laberinto. Esas dudas, sin embargo, no tenían ninguna base científica más que esa ausencia de noticias, y quedaron totalmente despejadas fundamentalmente a raíz de la publicación en el año 2000 por el profesor José María Muñoz Planas de un trabajo, Defensa y Elogio de Juan de Hevia Bolaños, que fue precisamente el discurso de apertura del curso del año 2000 en esta Universidad de Oviedo. José María Muñoz Planas, que fue catedrático en esta universidad durante más de 30 años, en ese trabajo desvela algunos datos de autores contemporáneos que conocieron a Hevia y que dan testimonio de que era un gran abogado, pese a no ser siquiera bachiller, que había ganado muchos pleitos y que tenía una formación jurídica enciclopédica. Y eso, en definitiva, con otros datos que aporta, descartan cualquier duda, cualquier atisbo de duda que pudiera quedar sobre su autoría y revelan, en definitiva, que efectivamente era un jurista práctico eminente. Se preguntarán el porqué de esta exposición. Es muy sencillo. Hevia Bolaños murió en el año 1623 en Lima. Se cumple, por lo tanto, el 4º centenario de su fallecimiento. Con este motivo, la Universidad de Oviedo ha querido rendirle, tributarle un homenaje en su memoria, exponiendo el conjunto de su obra en todas las 38 ediciones que ha publicado a lo largo de la vida del autor y después de su fallecimiento. Esto queda expuesto para el público, para que pueda disfrutar de lo que ha hecho un paisano suyo, que, como decía antes, ha puesto a Oviedo, al Principado de Asturias, en el mapa del Virreinato del Perú hace 400 años. La exposición El enigma de la curia, en torno a la obra de Juan Hevia Bolaños, no habría sido posible sin la figura de Francisco Ramos Méndez. El profesor Ramos Méndez, Paco Ramos, recaló en la Universidad de Oviedo a principios de los pasados años 70. Aunque estuvo muy poco tiempo, apenas 2 o 3 años, fue el tiempo suficiente para doctorarse en esta universidad y para llevarse un trocito de asturianía en su corazón. Y digo esto porque, transcurrido más de medio siglo, cuando se planteó la oportunidad de trasladar o de permitir que el público pudiera contemplar, pudiera conocer la obra de Juan Hevia Bolaños, en su cabeza solo se concibió la exposición en esta universidad, en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, en la que fue su universidad.